lo primero, enhorabuena por Su Majestad, menuda gamberrada. Contadme cuál es el germen de esta serie y qué intención teníais con ella. Pues el germen, yo recuerdo que Diego y yo estábamos pensando qué siguiente proyecto acometer y nos dimos cuenta de que las ideas que estaban por ahí, esta era la más diferente de lo que habíamos hecho. Al final no deja de haber como una especie de sátira política que ya hemos hecho, no deja de ser una comedia que también muy dialogada, que nosotros siempre es como comedias que hablan por los codos siempre, no se callan ni bajo el agua, pero es verdad que por ubicación, por contexto, por protagonista era lo más diferente a lo que podíamos haber hecho antes, que quizás habíamos hecho más películas o series de sofás y de bares, ¿no? Y esto de repente hacer una serie que transcurra en palacios, con una protagonista que es una privilegiada y todo eso, pues al final era lo que más nos llamaba la atención. Estamos de acuerdo en que esta serie hace unos años quizás no hubiese sido posible. ¿Cómo ha cambiado la sociedad española para que ahora sí sea posible hacer Su Majestad? Bueno, yo creo que ha madurado, ¿no? La sociedad española, yo creo que va pasando el tiempo, vamos entendiendo cosas que antes no nos contaban y creo que la comedia llega después de la información, ¿no? Ahora sabemos cosas que mis padres no sabían y creo que cuando se abre un poco la caja de la transparencia y sabemos como cosas que estaban ocultas, la comedia viene a poner eso en sátira, ¿no? Transformarlo en algo que también nos libera, ¿no? El hecho de que llegan como cosas que estaban escondidas, las centrifugas desde el punto de vista del humor y pasan a ser cosas que en lugar de ser frustrantes para la sociedad, pues qué menos que al menos reírnos de ellas. Y creo que la novedad viene sobre todo por eso, porque había cosas que no sabíamos que ahora sabemos. Su Majestad tiene unos paralelismos evidentes con nuestra monarquía. ¿Buscabais ser tan explícitos a la hora de señalar según qué cosas? No había una voluntad de rima consciente, lo que pasa que había muchas rimas con la realidad y algunas sí que las podíamos jugar un poquito más, ¿no? Teniendo el referente de la realidad, pues no intentarnos alejar, sino simplemente respetarlo. Pero me parece que al final es una comedia que por un lado tiene la parte histórica que dialoga con la realidad, pero por otro lado pone la mirada en el costumbrismo, en el sentido de que estamos en la Copa del Rey, en la Gran Pitada, esto es lo histórico, pero ¿dónde se va la serie? Se va al lavabo a ver qué le está pasando a una chavala de 20 y pico años que no quiere ser pitada por 30.000 personas. Entonces, en esa mirada más íntima está lo singular, no tanto en querer hacer todo el rato rimas con la realidad, que ya están y que las tenemos en los periódicos al final. O sea, que esas rimas no dejan de ser asuntos de Estado, algunos de los cuales muy graves, la corrupción. ¿A la sociedad española le gusta reírse de estos problemas? ¿Por qué desde la comedia, haciendo algo tan hilarante como Su Majestad, es más fácil abordarlo? Yo creo que también es una cuestión de tradición, ¿no? O sea, de que el humor en España siempre ha tenido pues una cosa de ir por un lado más negro, más crítico, con más mala baba y cosas así. Y es verdad que tradicionalmente siempre se ha hecho así y ya ha llegado un poco el momento de la monarquía. Había un momento en la escritura que estábamos Diego y yo escribiendo y viendo lo que estaba pasando en el mundo exterior con el rey Juan Carlos, con Corina y todo eso, en que nos dimos cuenta de que no podíamos ser especialmente blandos en este asunto y que el público no lo iba a disculpar. Es decir, que si no tratábamos X temas que tengan que ver con la monarquía, pero también tienen que ver con el Estado, con las instituciones, el público iba a resultar como iba a parecer que la serie iba a parecer demasiado naif o demasiado ingenua y que se iba a quedar muy corta, ¿no? En ese sentido. Con lo cual sí que es verdad que la sociedad siempre creo, y es una convicción propia, de que va mucho más, va por delante de lo que creemos que como creadores, ¿no? Que nos pasó con 8 apellidos vascos que había como una sensación de que quizás no se podían hacer chistes con ciertos temas o ciertas cosas y que luego la sociedad lo abrazó de una manera muy directa. Incluso había gente que decía que no podíamos poner vascos en el título, que eso iba a espantar al espectador. Entonces es como, pues aquí pasa un poco lo mismo, de dices, bueno, estamos haciendo una sátira, va a haber como un desarrollo de personajes que no va a ser una parodia total, no va a ser un especial de Polonia, el programa de TV3, sino que en realidad los personajes van a ser de carne y hueso, pero los temas que vas a tocar no te van a tratar como imbécil al espectador, sino que van a tratar como adulto, de tú a tú, ¿no? Pese a abordarse desde la comedia, también dejáis varias reflexiones sobre problemas estructurales de España. ¿Esperáis dejar algún pozo a la audiencia? Yo creo que no.
Yo espero que no. No, sobre todo porque, primero porque me parece una pretensión bastante grandilocuente. Nunca pensaría como guionista que dejo pozos en la gente. Espero dejar buenos ratos y sorpresas y que les importen los personajes. Y sobre todo creo que además, creo que el concepto de la España institucional, ya no solo la monarquía, los jueces, los políticos, son debates que están súper cerrados. Es decir, cada uno tiene su postura, no son temas nuevos. Los argumentos son los mismos que tuvieron nuestros padres y no se me ocurriría pretender agitar esa coctelera con una nueva tesis, porque no creo que existan nuevas tesis sobre todo esto. Cada uno tiene su partido, su tendencia monárquica o republicana da exactamente igual, y la serie creo que no podría aspirar a cambiar eso. Sí, yo creo que la serie no está escrita ni creada ni hecha para darle la razón a la gente. O sea, creo que tenemos la tendencia en España, creo que en el mundo, pero en España tenemos la tendencia a no cambiar de opinión, sino a reafirmar la propia, ¿no? Y creo que la serie tenía suficiente ambigüedad como para dirigirse al espectador en un sentido o en el otro. Pero creo que en ninguno de los casos, y es algo que no hemos pretendido en absoluto, es darle la razón a la gente. Es decir, no, es tú que no soportas la monarquía, que eres antimonárquico total, esta es la serie que te va a reafirmar en tus opiniones. Quizás no lo haga, quizás sea más ambigua y muestre alguna fisura en ese sentido, que creo que lo hace más interesante, ¿no? El contraste entre mostrar un personaje como el de Pilar, que es una chica bastante insoportable, muy petarda y todo eso, pero que al final, pues si hay un momento en que asumes todo eso y empatizas con ella en algún punto, pues es algo que pretende la serie, ¿no? Que es meterse por esos pequeños huecos, ¿no? La protagonista es la princesa Pilar, que la interpreta Ana Castillo. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? ¿Cómo se ha metido en el papel? ¿Y por qué ella fue la elegida para interpretar el personaje? Pues Bueno, hablo del porqué y luego ya si quieres hablamos del porqué. Es ella porque... de hecho, cuando pensamos la serie nos daba igual que fuera un príncipe o una princesa, y finalmente es princesa por Ana Castillo. No porque quisiéramos hacer un retrato femenino ni nada de eso, que luego estupendo si se hace, pero es porque en ese rango de edad que teníamos en mente, que al principio cuando empezábamos la serie a lo mejor eran 20 y pocos, o sea, en ese rango que teníamos de 20 a 30, nos parecía que la actriz más adecuada dentro de actores o actrices era Ana Castillo. Y cuando la serie, pues por circunstancias, por la pandemia y todo se retrasó, quisimos cambiar el personaje para que se ajustase a la edad de Ana por encima de elegir una actriz más joven y que se ajustase a lo que teníamos escrito. Con lo cual, esa capacidad más que tiene Ana de hacer drama y comedia a la vez, en la misma escena, incluso en la misma frase, que creo que hay muy pocos actores en España y actrices que puedan hacerlo, es la razón por la que lo es. Y trabajar con ella, pues Ginesta y yo lo hemos tenido muy fácil, ¿no? Sí, es que es eso, es que es muy fácil, porque es un animal astuto como actriz, que tiene la capacidad de dar naturalidad, comedia, emocionalidad, humor a todo, y no ves el texto. Ella hace el texto y los movimientos y el personaje suyo. La realidad es que sí, que ha sido muy fácil y ha sido además un gusto ir viendo nacer a Pilar delante de tus ojos a través de Ana. Nacer y evolucionar, que también tiene un arco... Sí, claro. Y además creo que no solamente por cómo hablaba, porque es verdad que Diego y yo siempre escribimos series donde hay muchísimo diálogo, donde además siempre hay un protagonista que es el punto de vista de todo. No sé si piensas en las series que hemos hecho por juntos o por separado, siempre está el protagonista o la protagonista en pantalla todo el rato, y ella además llegó al hallazgo de cosas muy físicas, lo que hace con el pelo, lo que hace con las manos, es decir, que creo que Ana fue investigando un poco el personaje y ahí, vamos, tuvo unos aciertos que desde luego cuando lo veíamos en pantalla viéndolo rodando nos parecía que, vamos, que no solamente habíamos acertado, sino que qué suerte tenerla entre nosotros. De hecho, soy incapaz de imaginar esta serie con otra persona. No, desde luego que no. Como decías, os habéis metido a grabar en Palacios. ¿Qué aspecto positivo tiene grabar en estos sitios y qué complicaciones supone? Para mí no hay nada negativo en todo eso. Mira, que yo vengo de rodar series en pisos de 30 metros con gotelé, no le veo ninguna desventaja a rodar en espacios grandes donde dejas la cámara, tiras en el suelo y es bonito. O sea, hombre, se agradece que no haya gotelé, ¿no? Se agradece que no haya gotelé. Se agradece que no haya gotelé porque el gotelé es durísimo. O sea, nosotros debemos de hacer pagafantas, debemos de hacer comedias así, que transcurren en casas pequeñas con sofás de Ikea. Es decir, que en realidad este improvement nos parece como maravilloso ese sentido, y encima he podido hacer algo que mi madre siempre había fantaseado que su hijo hiciera, que es hacer Amor y Lujo. Yo nunca había hecho Amor y Lujo y me parece divertidísimo hacer Amor y Lujo y rodar en Palacios. O sea, yo rodaría en Palacios siempre.
¿Durante el proceso de escritura alguna vez tuvisteis que echar el freno o a la hora de escribir el guión dijiste, uy, nos estamos pasando por aquello de Injurias en la corona? No, al revés, ¿no? Tuvimos que acelerar porque la actualidad que iba saliendo en paralelo a la escritura era una locura, un disparate absoluto, y el miedo era decir, joder, pero si lo que estoy escribiendo yo no empata con las noticias que están llegando de fiestas loquísimas y de escándalos que rompían el esquema que uno tenía por arriba, y creo que por un lado es un error escribir para provocar, intentar ser como un macarra, que es una cosa que nunca hemos hecho, pero también está el otro error, ¿no? Escribir muy por debajo de lo que la realidad te está dando. Entonces tuvimos que acelerar porque nos pillaba el toro de... Para mí el capítulo de los jueces me parece oro molido. O sea, es que no tenéis freno. La enhorabuena. No, pero eso, perdón. No, eso que claro, que es que además de la monarquía nos apetecía tocar otros estamentos, ¿no? de la institución, de España como la institucional, la España que ofrece una especie de preservación de ciertos valores, y los jueces son como una huerta en la que todavía nadie se había metido a toquetear, ¿no? Y ahí estaba la gran motivación, que era en plan, oye, esto nunca se ha tocado desde comedia, vamos a tope. Sí, sabíamos además cuando estábamos escribiendo, que a lo mejor estamos hablando de hace 2 años o año y medio, intuíamos que el Poder Judicial iba a tener unos años de esplendor y de mucha presencia. Entonces me alegro de esa... O sea, no considero que seamos visionarios en nada, pero en esto creo que lo fuimos un poco. La serie Su Majestad no deja de ser también una reflexión sobre el privilegio, humanizáis al personaje de la princesa Pilar, también cómo ella se va dando cuenta de su privilegio, cómo lograr ese equilibrio para llegar a empatizar con una privilegiada de alto standing. Pues nos preguntamos todo el rato, o sea, era de los grandes temas de decir, bueno, aquí nos estamos yendo demasiado, aún los ricos también lloran, nos estamos yendo demasiado a quitar la parte crítica, o de repente estamos retratando una pedorra con la que no empatizas. Para nosotros era importante que Pilar fuera creíble y que su problema, que es un problema que puede tener una princesa o que puede tener cualquier chavala de su edad, que se lleva mal con su padre porque su padre piensa que no vale. Entonces, para nosotros era el importante equilibrio. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego era algo que estábamos hablando permanentemente mientras la hacíamos, tanto escribiéndola como en escena, ¿no? Sí, no nos interesaba tener una caricatura de la princesa ni tener un juicio despreciativo sobre ella, sino al revés, ponernos un poco en la piel, conseguir que el espectador pueda ponerse en algún momento en la piel de una chavala de 20 y pico años que cuando tiene una cita le siguen 2 helicópteros. Entonces, que es gracioso, pero también es jodido. Sí. Y ya para acabar, ¿Su Majestad es apta para aquellos que acuden a fiestas patrióticas? Pues yo creo que justamente tiene una ambigüedad moral que sirve que a quien vea esa escena rodada en Pachá con esa bandera gigante de España afuera y el himno nacional tecno, puede verlo como, uy, qué horror, qué rancio es esto, o habrá gente que vea la misma escena y sienta que está viendo un espectáculo maravilloso en el que le gustaría estar. Con lo cual creo que la serie juega esa ambigüedad y me encantaría que se viese de manera diferente dependiendo de quién la vea. Porque en realidad la gente no cambia de opinión. Ya se reafirma lo que decías. Se va a reafirmar absolutamente en lo que piensa. Yo por la fantasía iría. Claro. Bueno, pero estuvo muy bien, la verdad, lo pasamos muy bien haciéndolo, ¿no? Muy bien, sí. De hecho, además, Ana no se imaginaba hacer eso nunca en su vida. Menos normal. Nos lo pasamos tan bien que teníamos la duda de, claro, quien lo vea va a querer estar aquí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Vale, gracias.